Buenas noches, profesora. Mi nombre es Sola Canchari Moreira. El trabajo lo hice individual. Y hoy voy a hablar de las mercancías peligrosas. ¿Qué son las mercancías peligrosas? Son productos, objetos o materiales que son un peligro para la salud o simplemente pueden producir daños en el medio ambiente, según la peligrosidad. ¿Cuáles son las mercancías peligrosas? Mejor dicho, las mercancías peligrosas para su transporte por carretera está prohibido a menos que tenga una autorización exclusiva con las condiciones establecidas del Acuerdo Europeo ADR o en otras disposiciones específicas y que obligan a disponer de un permiso específico para transportarlos. Hay unas clases diferentes de mercancías peligrosas al cual el transporte no es normal como cualquier mercancía para transportar, ya que contiene sustancias peligrosas que pueden afectar la salud y el medio ambiente. Tenemos dos tipos de mercancías peligrosas. Tenemos las clases limitativas y las clases no limitativas. En las clases limitativas tenemos desde la clase 1 y clase 7, que estas mercancías tienen que ser autorizadas por ADR para su transporte. En cambio, las clases no limitativas, que tenemos del 2 al 9, mejor dicho, de 2, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 6, 1, 6, 2, 8 y 9, que no es necesario que la mercancía sea nombrada para que se autorice por el transporte. Acá vemos las clases de mercancías peligrosas del 1 al 9. Ya, se consideran 13, pero acá se subdivide el 41, 42, 52, 51, 52, 61, 62, y con eso serían los 13 clases de mercancías peligrosas. Que la clase 1 son materias y objetos explosivos. No solamente son explosivos, sino también sustancias que son productos más peligrosos, ya que contienen mezclas que expuestas al calor y que pueden causar explosiones. Su clasificación: son materias explosivas, son materias pirotécnicas y objetos explosivos, porque contienen varias materias explosivas y materias pirotécnicas. Tenemos los gases, que está en la clase 2. No solo abarca a los gases comprimidos, sino también a los licuados de baja presión. Un gas de una materia que en condiciones normales de 20 grados centígrados y 101.3 kPa es totalmente gaseosa. La ADR además incluye las materias que a 50 grados centígrados producen una presión de más de 500 kPa y presentan también inflamables, no inflamables, tóxicos y no tóxicos. ¿Cuáles son la clasificación de este clase 2? Están los gases comprimidos, están los gases disueltos a presión y los gases no comprimidos. La clase 3, que son materias líquidas inflamables, son generalmente líquidos que por efecto de una llama o por aumento de temperatura pueden arder, como la gasolina, los gasoles, aceites minerales, bencenos, barnices y alcoholes. ¿Cuál es la clasificación? Son materias muy peligrosas, que son por letra, que es la A, la B y la C. En la letra A tenemos materias líquidas inflamables con un punto de ebullición que es de 35 grados centígrados. En materias peligrosas, letra B, tenemos las materias líquidas inflamables que tengan un punto de inflamación inferior a los 23 grados centígrados, y las materias que presentan un grado menor de peligrosidad, que está en la letra C, que son materias líquidas inflamables y que tienen un punto de inflamación de 23 grados centígrados a 61 grados centígrados. Clase 3.
En la clase 4.1 tenemos las materias sólidas inflamables. Estas materias son capaces de arder por efecto del calor, llamas abiertas o chispas. Bajo la acción del calor pueden formar mezclas explosivas de vapor y aire y algunos gases tóxicos. Por ejemplo, tenemos los desechos de caucho, tenemos los fósforos, celulosa, etc. Su clasificación puede ser peligrosas, muy peligrosas y también puede ser menores de peligrosidad. En la clase 4.2 tenemos las materias que pueden experimentar inflamación espontánea, que son materias espontáneamente pueden arder en contacto con el aire en un breve periodo de tiempo. En otras necesitan periodos largos y gran cantidad de materia para inflamarse. Ejemplo tenemos el carbón de polvo, la harina de pescado no estelarizada, el algodón húmedo, el fósforo blanco, etc. La clasificación es espontáneamente inflamables, que son pirofóricas, que experimentan calentamiento espontáneo. Tenemos la clase 4.3, que son materias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables. Son sustancias que por reacción con el agua desprenden gases inflamables que pueden formar mezclas explosivas con el aire, así como los objetos que contienen materias de esta clase pueden ser orgánicas y combinaciones organometálicas, materias en disolventes orgánicos e inorgánicas. ¿Cuál es la clasificación? Encontramos peligrosas, muy peligrosas, peligrosas y que presentan un grado menor de peligrosidad, como el clorosilanos, el sodio, potasio, aleaciones de ellos, hidruros de metálicos, carburo de calcio, etc. En el clase 5.1 tenemos las materias comburentes. Las materias comburentes o oxidantes son las materias que, sin ser combustibles en sí mismas, pueden por lo general al desprender oxígeno y provocar o favorecer la combustión de otras materias. ¿Cuál es su clasificación? Materias comburentes y materias poco comburentes. Que, por ejemplo, tenemos el nitratos, el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada con más de 60% de oxígeno, cloritos, hipocloritos, etc. El peróxido orgánicos, que está en la clase 5.2, son materias que facilitan los incendios y son inflamables debido a que pueden arder porque desprenden oxígeno al descomponerse. Un peróxido orgánicos es un compuesto a base de carbón. ¿Cuál es su clasificación? El peróxidos orgánicos para los que no se requiere regulación de temperatura y el peróxidos orgánicos para los que se requiere regulación de temperatura. La clase 6.1, que son las materias tóxicas, son una enorme variedad de sustancias que muchas veces no tienen ni afinidad químicas ni características físicas comunes y que solo presentan en común lo que son tóxicos para el ser humano, los animales y el medio ambiente, causando muerte por inhalación, absorción cutánea o ingestión. La clasificación son materias muy tóxicas y presentan un grado menor tóxico. Entre ellos tenemos los polvos tóxicos, gases tóxicos, casi tóxicos sin olor, vapores y polvos nocivos. En la clase 6.2 tenemos las materias infecciosas, que contienen agentes patógenos que causan enfermedades a los seres humanos y los animales. Estos agentes definen como microorganismos, incluidas las bacterias, los virus, los rickets, los parásitos y los hongos. ¿Cuál es la clasificación? Son materias infecciosas para el ser humano, las materias infecciosas únicamente para los animales, desechos clínicos y muestra de diagnóstico. Más que nada esto se encuentra en los hospitales del país, hospitales de distintos países, mejor dicho. Tenemos la clase 7, que son materias radioactivas. La clase 7, como vemos, es una clase limitativa, ultra tóxica, ultra peligrosidad, mejor dicho.
Son sustancias que emiten partículas y radioacciones capaces de provocar daños a las células de tejidos. Incluyen los combustibles nucleares, isótopos radioactivos y todos los compuestos que contienen materiales radioactivos. ¿Cuál es su clasificación? Son categoría 1 blanca, son todos aquellos que emiten energía de manera constante y continua. En categoría 2 tenemos la amarilla, que relacionadas con el índice de transporte y los embalajes. Y categoría 3, que es amarilla, es utilizado para el control de exposiciones de las personas. Por ejemplo, tenemos el uranio, el plutonio, emisores de radiaciones nucleares, etc. En la clase 8 tenemos las materias corrosivas. Son materiales que por reacción química dañan a la piel y las mucosas al entrar en contacto con ellas y que pueden ocasionar daños a otras mercancías, medios de transporte o provocar otros peligros. ¿Cuál es la clasificación de estos materiales? Son materias corrosivas ácidas. Estas pueden ser ácido sulfúrico, nítrico, clorhídrico, mezclas y ácidos orgánicos, acético, fórmico, haluros orgánicos, etc. Y tenemos también las materias corrosivas, que son las básicas. Estas son hidróxido sodio y potasio, hipoclorito, sodio, etc. Y para finalizar tenemos la clase 9, que son materias y objetos peligrosos diversos. Estas son sustancias que durante su transporte pueden conllevar un riesgo diferente a los anteriores, como un amoníaco, los aceites que contienen PCBs, formado por cloro, carbón e hidrógeno, categorizados como contaminantes orgánicos. ¿Cuál es su clasificación? Es en la bombona de gas comprimido, normalmente el dióxido de carbono, bengalas explosivas, velas con humo de colores, etcétera, para llamar la atención a las personas del rescate aéreo marítimo, y materiales sólidos inflamables para calentar alimentos y dar calor. Bueno, esto sería todo de mi parte, profesora, sobre las mercancías peligrosas. Muchas gracias. Buenas noches.